En un día como hoy, que también estamos celebrando el Día del Periodista, posiblemente uno de los oficios más peligrosos que hay en la actualidad, y consciente de la responsabilidad cívica que entraña la representación de la soberanía de la nación, en términos de promover espacios de reflexión política, otra forma de llamar al ejercicio del pensamiento libre, el diputado Ramos Bolanescu organizó este foro, cuyo solo nombre expresa en lo fundamental un señalamiento y una denuncia. Nadie más autorizado para referirse al modelo educativo cubano que quienes lo han vivido en carne propia. Solo las víctimas de un sistema que no más entronizarse apuró de sus consignas de libertad y democracia, sustituyéndolas o prostituyéndolas por la imposición de una ideología de pensamiento único que resulta en el común denominador de todos los regímenes totalitarios, tiene la autoridad y el conocimiento de causa para explicarnos cómo la educación formal se puede convertir en un instrumento de enajenación cultural mediante el adoctrinamiento descarado, cruel y abusivo. Porque hay pocas cosas tan abyectas y tan ruines como el abuso intelectual de los poderosos sobre los sencillos y los humildes. En materia de políticas públicas y desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, hay propuestas de verdad, luz y vida. Pero también, muy a nuestro pesar, hoy pululan las ofertas disfrazadas de un falso progresismo, verdaderos monumentos a la mentira, la oscuridad y la muerte. Así pues, las disertaciones que estamos a punto de escuchar los deberían conducir, al menos, a una mejor comprensión del drama de las sociedades abiertas y sus enemigos. La actividad de hoy, vamos a tener a continuación unas palabras de bienvenida del diputado Ramos Bolanescu del Partido Republicano Social Cristiano, y posteriormente pasaremos a la etapa de la exposición. Más o menos va a tener una duración de 1 hora y media. Van a exponer en este orden abogado español del partido Vox y de la Comisión de Justicia para el Pueblo. Cada una de estas exposiciones tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Después de las exposiciones pasaremos a un periodo de preguntas y comentarios que tendrá una duración también aproximada, serán unos 20 minutos, y después el cierre. Así que, señor diputado, por favor. Muy buenas noches, amigas y amigos. Muchas gracias a los amigos del Foro Justicia para Cuba por acompañarnos el día de hoy en este evento y por visitar diferentes medios de comunicación y líderes generadores de opinión de nuestro país. En este tipo de espacios son de vital importancia dada la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país y con la cual muchos, incluyéndome, no estamos para nada contentos del giro ideológico que algunos están queriendo dar a nuestra amada Costa Rica. Como he venido diciendo en otros espacios, ahora resulta que aquí en Costa Rica todo lo malo lo ven como correcto y lo bueno resulta malo o anticuado. Qué mala ruta que algunos han definido para nuestra democracia, una de las más sólidas del continente americano. Como sociedad estamos viviendo uno de los peores periodos de la historia del país. Y lamentablemente hay muchos costarricenses que ni siquiera tienen noción de todo lo que estamos perdiendo como patria. Decían nuestros abuelos que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero yo soy del criterio que es nuestro deber como ciudadanos responsables el crear de forma anticipada conciencia entre el pueblo de lo que se nos avecina como país si no tomamos medidas ya. Y yo quisiera hoy tener un mensaje de optimismo para ustedes. Sin embargo, la realidad que atraviesa nuestro país es tan complicada que si no tomamos cartas en el asunto, muy pronto estaremos viviendo lo que nuestros hermanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses hoy están sufriendo, y que será parte de la exposición de fondo de esta tarde. Aquí lo único que le interesa al partido del gobierno y al grupito de intereses que representan es crear tontos útiles.
Hace tan solo unos días me llegó un correo donde se explicaba el librillo de Alinsky para lograr estados socialistas resumidos en 8 sencillos pasos que deben de seguir los gobiernos para cumplir sus objetivos. Sin ninguna duda, este gobierno se lo ha aprendido al dedillo y es lo que nos están haciendo pasar como sociedad. Paso número 1. Servicios de salud. Contrólelos y controlará a la gente. Genera angustia y ansiedad por ser atendido. Paso número 2. Pobreza. Incremente todo lo que pueda. Los pobres son más fáciles de controlar y serán más dóciles mientras se les subsidie lo básico para vivir. Paso número 3. Deuda. Endeuda el país hasta niveles insostenibles. Eso justifica la necesidad de más impuestos y con ellos los empobrecerá aún más. Paso número 4. Armas. Quite las armas a la gente. De esta manera los dejará indefensos y podrá imponer un estado policial. Paso número 5. Asistencialismo. Controla todos los aspectos de la vida de la gente con esta vida. Comida, vivienda, becas, ingresos, pensiones, etc. Paso número 6. Educación. Utilice la educación para adoctrinar a niños y jóvenes según los intereses del gobierno. Paso número 7. Religión. Remueva las creencias en Dios de todos los aspectos del gobierno y en la educación. Paso número 8. Guerra de clases. Provoca división marcada entre los ricos y los pobres. Eso aumentará la desconformidad generalizada y con ello podrán poner nuevos impuestos a uno con los apoyos de los otros. ¿Se les parece o no se les parece a las noticias que todos los días leemos en nuestros periódicos y escuchamos en nuestros noticieros? Y es que desde que el Partido Acción Ciudadana apareció en la vida política de nuestro país, todo ha sido un engaño, una farsa, una pura manipulación. Empezaron con un doble discurso de ética que nos ha llevado a una de las épocas más oscuras como nación. De la corrupción de los gobiernos del PAC, prefiero no referirme mucho, ya que si entro en detalle tendríamos que extender el foro por lo menos un par de días más. Pero no puedo dejar de mencionar esa agenda progre, impulsada desde Cuba y los gobiernos suramericanos del autoproclamado socialismo del siglo XXI, que es muy lejano a lo que siempre nos ha caracterizado como país amante de la democracia y del bien vivir de nuestros ciudadanos. Esa agenda progre que nos ha alejado de nuestros valores fundacionales, que nos ha caracterizado de nuestra vida como república libre e independiente y que ha ido metiéndonos poquito a poco durante los últimos 20 años y especialmente en estos 5 años del desgobierno del PAC. Andan impulsando la legalización del aborto disimulado detrás de una norma técnica. Cada vez son más frecuentes los esfuerzos que hacen por poner mordazas a la libertad de expresión, ya sea en medios de comunicación y hasta en redes sociales. Proyectos de ley para restringir el uso de armas a las personas, otras para evitar que la gente manifieste en contra de la ideología del gobierno que quiere imponernos, disfrazándola detrás de lo que ellos llaman crímenes de odio. Quieren establecer penas para confiscar bienes en contra de la prohibición expresa de nuestra constitución política a través del proyecto de extinción de dominio. Empobrecen a nuestra gente a través de la generación de más impuestos, creando una mayor dependencia del Estado. Impulsan el matrimonio igualitario, la ideología de género y decretos para que sean prioridad en nuestro sistema de salud y seguridad social. Tan venida menos, pero sí impulsan la hormonización para personas transexuales. Tienen en total descuido a nuestra política migratoria, con las consecuencias que esto trae para nuestra sociedad en términos de desplazamiento e informalidad de empleo y en nuestra seguridad social. Quieren restringir el derecho a la huelga política, cuando en realidad esta es una de las mayores válvulas de escape de nuestra sociedad. Quieren con esto quitarnos el derecho al berreo. Y ni quiere decir de la persecución que le han montado a la Iglesia Católica como institución, tratando de desprestigiarla. Claro está que la Iglesia es uno de los principales enemigos en su intención de establecer un Estado sin principios, sin valores, sin religión, sin creencias y sin temor de Dios. Muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué hago esto?
Recuento el foro que vamos a desarrollar es sobre el adoctrinamiento a través de la educación y con motivo de la firma del memorando de entendimiento entre los ministerios de educación nuestros y el cubano. La realidad es que este es uno de los pasos más peligrosos que el gobierno de la República en su objetivo de dirigir a nuestro país por el camino de la izquierda, que ya de por sí solo desgracias ha traído a los pueblos del continente americano. En Venezuela y en Nicaragua, inocentemente abrieron las puertas de sus escuelas y colegios a la educación cubana y hoy los resultados desastrosos hablan por sí solos. De mi parte, reiterar el agradecimiento a todos los presentes, en especial a los miembros de Justicia Cuba, que el día de hoy nos van a compartir sus experiencias en sus respectivos países y del peligro inminente que estamos atravesando como nación. Despierta Costa Rica. Muchas gracias. A continuación escucharemos a don Orlando Gutiérrez Boronat, el Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Don Orlando. Buenas tardes. En primer lugar, a nombre de la resistencia cubana, a nombre del pueblo cubano, nuestro saludo a la democracia costarricense, que es modelo de inspiración para toda América Latina. Es para nosotros un honor estar aquí en esta casa de la democracia y la libertad costarricense, en esta asamblea legislativa soberana que ha representado la voluntad de derecho y de paz de esta gran nación costarricense. Quiero también reconocer y saludar al diputado Bravo Torreco, felicitarlo por este gran discurso lleno de conceptos y de claridad ideológica que ha presentado, y le estamos muy agradecidos por haber organizado esta intensa jornada de trabajo que hemos vivido. Quiero resumir brevemente por qué estamos aquí y quiénes somos. Hay que entender que todo sistema de gobierno es un sistema de valores, un sistema de creencias. Y han sido los pueblos más espirituales los que han logrado la democracia más exitosa, desde la República del Norte de la India, Grecia, Roma y también esta Costa Rica, que ha logrado lo que es una gran excepción en América Latina. Una continua gestión de derecho y libertad por casi 2 siglos. Los valores son intangibles, son espirituales, necesitan una conexión con la vida misma. Y hay un refrán que repite mucho, una frase que repite mucho los costarricenses, que es pura vida, que enmarca y demuestra lo que es este país, lo que cree este país y por qué este país tiene las instituciones que tiene. Yo lamentablemente vengo de un país que parece un estado que es la antítesis, que es lo opuesto a lo que es Costa Rica. El régimen comunista de Cuba es la anti-Costa Rica. Y es triste, es lamentable, que teniendo ustedes posiblemente la mejor educación pública de América Latina, teniendo ustedes posiblemente la mejor medicina pública de América Latina, el modelo al cual se refiere tanto Ricardo es al modelo represivo y totalitario que existe en Cuba, que ahoga y suprime las libertades individuales. Mientras exista en Cuba ese régimen totalitario, ninguna democracia latinoamericana puede dormir tranquila. Aquellos que tengan unos cuantos años como tengo yo, recordamos cuando Venezuela era la democracia consolidada de América Latina. Y miren ahora cómo está Venezuela. Fue una labor de décadas de socavar la democracia venezolana, comenzando por donde comienza el marxismo del siglo XXI, que es la tesis de Antonio Gramsci, el gran teórico marxista italiano, de que por la cultura y por la educación se tomaba el poder. Eso fue lo que aplicaron en Venezuela. Eso fue lo que aplicaron en Brasil. Eso es lo que hemos visto en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Y quiero reconocer a los hermanos nicaragüenses aquí presentes, porque somos hermanos cubanos y los nicaragüenses y los venezolanos padecer este oprobio de la opresión totalitaria. Y Costa Rica está a tiempo de defender sus instituciones y de defender su democracia y su libertad. Pero también le digo a Costa Rica que es tan respetuosa de sus vecinos y tan respetuosa del derecho internacional. Mientras existe en el corazón de América un régimen comunista totalitario, ninguna democracia está segura. Hay una iniciativa iniciada hace 2 años por un grupo de expertos de derechos humanos de diferentes países. Aquí están varios de los fundadores, el abogado
la Organización Demócrata Cristiana de América unánimemente ha respaldado lo que ya ha respaldado la OEA, que es que se instale un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad de Carrera. Un evento histórico que se está dando. Mientras no exista un Nuremberg cubano, mientras no exista un Nuremberg latinoamericano, para que las nuevas generaciones vean el costo del totalitarismo, de la ausencia de libertades y las víctimas de ese Estado pueden tener su día en una corte, no habrá cambio real en América Latina. Entonces, quiero pasar a mis colegas que están aquí presentes, que van a hablar en temas específicos de suma importancia para la vitalidad de la democracia costarricense, pero dejando a ustedes con esta concepción y con esta idea. Cuando se apoya un tribunal internacional por los crímenes de lesa humanidad del castrismo, se está defendiendo la libertad propia de todos los latinoamericanos. Muchas gracias y viva Costa Rica libre. Muchas gracias, don Orlando, y que viva Cuba libre también. A continuación, escucharemos a don Luis Zúñiga, diplomático, congresista, como lo habíamos mencionado, y también expreso político cubano. Muy buenas noches a todos y mi agradecimiento al diputado Dragos Dolanescu por esta valiosa iniciativa de traer a la Asamblea Legislativa de Costa Rica el acuerdo de intercambio educacional con el régimen comunista totalitario de Cuba, que sin dudas no será mutuamente beneficioso para ambas partes como corresponde a los acuerdos bilaterales entre países. Como cubano que estudié bajo el sistema educacional de Cuba y que lo conozco muy bien, me asusta que un país democrático y libre como Costa Rica vaya a permitir ingenuamente que los comisarios políticos cubanos, actuando como maestros, vengan a adoctrinar y politizar negativamente a sus niños y adolescentes. La primera pregunta que debían hacerse las autoridades costarricenses que idearon y firmaron ese acuerdo con la Cuba totalitaria es: ¿tienen las autoridades cubanas la disposición amistosa y solidaria de ayudar o colaborar con el éxito educacional de Costa Rica? No, absolutamente no. El régimen castrista y su cúpula política detestan y odian el sistema democrático de libertad y respetuoso de las libertades fundamentales que tiene Costa Rica. Lo detestan. Lo que desean y quisieran ver en este país, como en los demás de toda América Latina, es la instauración de regímenes totalitarios comunistas como el que ellos han implantado en Cuba y que están implantando ahora, hoy, en este momento, en Venezuela. En el pasado, el régimen cubano buscaba el derrocamiento de los gobiernos democráticos, entrenando, armando y financiando grupos guerrilleros que infiltraban desde Cuba para organizar guerrillas, movimientos armados, como lo vimos en El Salvador, Guatemala, Bolivia, etcétera, etcétera. Pero con la desintegración y fracaso de la Unión Soviética, el régimen castrista se quedó sin el dinero, sin las armas, sin los recursos guerreristas para implementar las luchas armadas en otros países. Por esa razón, ahora usan otra táctica, que es la de la penetración política e ideológica de los pueblos, como lo han hecho exitosamente en Venezuela, utilizando inicialmente maestros y médicos que diseminaron su veneno ideológico entre las masas pobres y marginadas, que fueron principalmente las que la recibieron creyendo en su propaganda de que podían cambiar a su país e imitar a Cuba, a la que por supuesto presentan como un paraíso popular, sin imaginarse venezolanos ni costarricenses de que
Cuba es un infierno lleno de cárceles repletas, saturado de represión, hundido en la miseria. Ni pan hay hoy en Cuba, y de la que todos tratan de escapar por 60 años, tratando de escaparse de Cuba por cientos de miles. La misma historia la están viendo en Venezuela. Por millones, ya pasan de 4 millones los venezolanos que han escapado de esa promesa, de ese paraíso proletario. Ese es el proceso al que las autoridades, ese es el proceso que las autoridades costarricenses desean para su país. No se olviden que ese proceso comienza con la llegada de maestros y médicos cubanos. Pero cuando mencionamos el adoctrinamiento político e ideológico que estos maestros cubanos traerán, muchos no se imaginan de qué estamos hablando. Por eso les voy a resumir el sistema educacional cubano y que conozcan lo que les enseñarán a sus hijos aquí. El sistema educacional cubano está fundamentado en 3 directrices básicas: el marxismo, el materialismo y el ateísmo. El marxismo le inculca a los estudiantes el odio de clases, describiéndoles que las sociedades están divididas en 2 clases: los burgueses y los trabajadores. Los burgueses son los dueños de los medios de producción y servicios y son los que explotan a los trabajadores y se enriquecen a costa de ellos. Esta es la definición de las sociedades nuestras, libres y democráticas. Por eso, dicen, hay que eliminar a la burguesía por cualquier medio posible, incluida la violencia revolucionaria. El resto de la sociedad, los no burgueses, son todos trabajadores, porque incluye a los profesionales y ejecutivos como trabajadores educados y calificados, pero trabajadores como clase. A los burgueses se les identifica dogmáticamente como explotadores, corruptos y ladrones. Y esta es la justificación de por qué hay que eliminarlos. El sistema educacional cubano es también materialista. Es materialista porque utiliza las teorías del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. El dialéctico le inculca a los estudiantes el concepto de que todo está en constante cambio, que nada es estático ni estable. Todo en la sociedad, así enseñan, es una lucha entre lo viejo y lo nuevo, lo que caduca y lo que se desarrolla. Estos conceptos dialécticos se traducen en una enseñanza política de que hay que eliminar la vieja sociedad, esta que vive en Costa Rica, y construir una nueva, pasando de lo inferior a lo superior, de esta sociedad caduca, vieja, anticuada, a una sociedad nueva y superior, la que ellos quieren construir. La vieja sociedad es la de los burgueses y la nueva sociedad es la de los trabajadores. Por eso, los jóvenes, junto al pueblo, que son los trabajadores, los explotados, deben crear esa sociedad nueva y superior. Y esa sociedad nueva hay que crearla desplazando del poder por cualquier vía o medio posible a los burgueses y sus aliados, los políticos de la vieja sociedad. En esencia, estos legisladores que están acá, que corresponden a los asociados con los burgueses, los artífices de la vieja sociedad. Además, a los miembros de los partidos políticos que sustentan esa sociedad burguesa. El materialismo histórico, por su parte, es usado para inculcarle a los niños y adolescentes el concepto arbitrario y dogmático también de que las sociedades y el mundo en general han tenido una evolución
que pasó del primitivismo al esclavismo, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y del capitalismo va rumbo al socialismo, y del socialismo irá al comunismo. Esta es la definición de evolución histórica de las sociedades que se enseña en el modelo educacional cubano y que es copia de lo que hicieron ya en otros países que transitaron por todos estos modelos totalitarios: Unión Soviética, China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba, y ahora lo están haciendo en Venezuela. Es decir, que el mundo se mueve ineludiblemente hacia el socialismo y el comunismo, y los que no se sumen a esta evolución que llaman determinismo histórico serán aplastados por la historia. Apoyados en ese destino manifiesto, los maestros exhortan a los estudiantes a ser los factores del cambio, los dirigentes de esa evolución inevitable hacia la nueva sociedad que, libre de explotadores, será una sociedad igualitaria. Estas enseñanzas, por supuesto, que suenan atractivas para los pobres, los marginados y los ingenuos, que no conocen las experiencias espantosas de cómo los adoctrinados en la Unión Soviética asesinaron a millones de personas que se oponían a la instauración de esa llamada nueva sociedad. Más reciente aún están las tragedias de Cuba y Venezuela en el proceso de transformación hacia nuevas sociedades. Y la tercera directriz del sistema educacional cubano es el ateísmo. Para ser comunista y participar en la violencia revolucionaria que transforma las sociedades, no se puede creer en Dios ni sentir amor por el prójimo. El cambio hacia la nueva sociedad requiere acabar con los burgueses y sus aliados. Y acabar con ellos significa asesinarlos, encarcelarlos y perseguirlos. No importa si son familiares o amigos. Hay que tener determinación revolucionaria. Pregúntenle a los que han vivido las experiencias totalitarias, soviética, china, coreana, cubana, vietnamita y ahora venezolana, si en sus países han quedado rastros de amistad, buena vecindad o de compasión. Desde los primeros pasos en la escuela, el sistema educacional cubano a los niños en los libros de lectura le van inculcando palabras claves como fusil, guerrillero, mochila y frases como el Che luchó por Cuba, el guerrillero es valiente, o frases más políticas como Cuba sí, yanquis no. Todas estas palabras son las que les permiten a los maestros explicarles a los niños su significación, y al explicarles su significación empieza sutilmente el adoctrinamiento. El guerrillero es un trabajador que se cansó de la vieja sociedad, quiere transformarla y tomó el fusil para hacer ese cambio de una sociedad inferior y caduca, opresiva y explotadora a una sociedad nueva, justa, igualitaria de trabajadores. Suena muy lindo, ¿verdad? Así empieza el adoctrinamiento. Yo les traigo, porque palabras son palabras, pero les traigo fotografías de los libros que les estoy mencionando de lectura de Cuba, para que los vean. Y se los voy a pasar para ustedes, se quedan ustedes con ellos para que lo vean. Aquí los tienen. El guerrillero es valiente. El Che luchó por Cuba. Cuba sí, yanquis no. Felipe afila la mocha, al lado pone el fusil. Combatiente, guerrillero. ¿Qué se dice de Fidel? Un desfile en la Cuba comunista, por supuesto, de milicianos armados, y una especie de poesía con un culto a la personalidad de Fidel Castro, porque es uno de los modelos a imitar. Acá pues tendrán el suyo también. Por favor, pásenlo para acá. La exaltación al militarismo y la toma del poder y la lucha de clases son constantes
y presentes en el modelo educacional cubano. Por ejemplo, de primero a sexto grado, a los niños en Cuba los hacen ser miembros de una organización llamada pioneros, que tienen que repetir una consigna antes de entrar a clase todos los días que dice: seremos como el Che. Todos los aquí presentes saben quién fue el Che Guevara, autor material de cientos de fusilados en Cuba, que se complacía de las ejecuciones de los que se oponían a la instauración del totalitarismo en la isla y que tuvo la desfachatez de decir en Naciones Unidas, por ahí está su discurso, lo pueden buscar en la internet: sí, en Cuba hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Y necesitamos un pueblo que tenga odio, porque sin odio no se puede derrotar a una burguesía opresiva. Esos son los pensamientos del Che y ese es el modelo que le dicen a los niños cubanos cuando todas las mañanas tienen que decir: seremos como el Che. Ese es el modelo a copiar, ese es el modelo que todos los niños deben imitar: el guerrillero, el criminal, el asesino. Y por supuesto, ese modelo es el que conocen los maestros y los comisarios cubanos. Y ese modelo del Che es el que tratará de enseñar a los niños costarricenses, el modelo del guerrillero, el role model de Ernesto Guevara. Este es sumariamente el modelo educacional que les traerán acá y que buscará centrar en los niños y adolescentes la responsabilidad de cambiar la sociedad actual, esta que califican como burguesa, caduca y vieja. Y más peligroso aún, les inculcarán la condición de que no pueden titubear en usar la violencia revolucionaria, si es necesario, contra los que se oponen a la transformación de Costa Rica hacia un Estado de trabajadores, un Estado superior que calificará de sociedad justa. Dios los libre de esa experiencia. Muchas gracias, don Luis. De seguido escucharemos a don Martín Paz, que nos va a compartir su experiencia de Venezuela. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por asistir a este evento. Gracias al diputado Drago Storanescu por haber invitado a la Comisión de Justicia de Cuba y a todos los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana a hablar sobre este tema tan importante que a veces pareciera que es imposible que suceda. Escuchamos las historias de nuestros amigos cubanos y pareciera que es tan lejos, tan imposible, tan utópico que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI, pero quiero decirles como venezolano que lo mismo pensábamos en Venezuela hace 20 años. Venezuela no es Cuba, decíamos. Es imposible que uno de los países más ricos del mundo, con la primera reserva de petróleo del mundo, con oro, agua, coltán, gas, con un bono demográfico en pleno desarrollo, se ha destruido como fue destruido Cuba. Y después de 20 años, ya ustedes saben la historia de qué pasó en Venezuela. Pero el tema de la educación fue uno de los primeros avances en cuanto a la injerencia del castrismo en mi país. Yo les quiero contar una historia que comienza con algo un poco increíble. Hay una bala que se disparó el año 2001 y que mató a un joven en el año 2009. ¿Ustedes ven posible eso? Que una bala que haya sido disparada en el año 2001 mate a una persona en el año 2009. Es imposible, ¿verdad? Bueno, todo inicia más bien en el año 2001, cuando
en el decreto 1011, el presidente Chávez firma un acuerdo de cooperación con Cuba en el tema educativo. El primer proyecto era crear supervisores itinerantes que fiscalizaran a los maestros y destituyeran por la vía ilegal, contraria a la Constitución, a los maestros que estuvieran en contra de la ideología del gobierno de turno. Parecía algo muy inocente, porque evidentemente, disfrazado de alguna legalidad, iban sacando poco a poco a los maestros que no estaban de acuerdo con la ideología comunista. Fue avanzando el acuerdo hasta que en el año 2003, en el contexto de una petición de la oposición venezolana para un referéndum revocatorio del presidente Hugo Chávez, en Venezuela la Constitución permite que a mitad del periodo la gente pida, hay mecanismos para pedirlo, un referéndum revocatorio para decidir si el presidente sigue o no sigue, en función de sus resultados. En el marco de este referéndum revocatorio, avanza el proyecto de cooperación entre Venezuela y Cuba con la creación de la misión Barrio Adentro, que era básicamente traer médicos cubanos a Venezuela, y la misión Robinson, que era un proyecto de alfabetización copiado desde la A hasta la Z del proyecto de la alfabetización del año 1961 en Cuba. Ese proyecto se vendió como un triunfo histórico del gobierno de Hugo Chávez, pues supuestamente había convertido a Venezuela en un territorio libre de analfabetismo. Los números dijeron luego que de un 94% de alfabetas en el país pasamos a 95%. Es decir, un 1% de una campaña millonaria pagada con el petróleo venezolano al gobierno cubano. Porque la intención real de ese proyecto no era alfabetizar. Llevaron maestros cubanos, alfabetizaron a muy poca gente, hicieron una campaña enorme, pero el verdadero objetivo de la campaña era que a través de este mecanismo pudieran controlar a la población políticamente para ganar el referéndum revocatorio del año 2004. Cuando se dieron cuenta de que a través de la educación y la salud podían controlar a la gente, copiado del modelo cubano, no solamente copiado, digamos, informalmente, hay un acuerdo sobre eso desde el año 2003, empezaron a crear más misiones educativas promovidas por el gobierno cubano para ya no solamente alfabetizar, sino la escuela primaria, la secundaria, y luego crearon una universidad llamada la Universidad Bolivariana. ¿Cuál es la promesa? Mejorar la educación, llevar la educación a la población que está marginada, incorporar a personas dentro de un sistema educativo paralelo que conforman. Pero en realidad, detrás de esa intención noble existe un objetivo muy claro: el adoctrinamiento y el control político. Avanzaron, crearon las misiones, se sumó buena parte de la población, por supuesto, asistencialismo, educación gratuita, sin mayores, digamos, credenciales académicas, las personas que allí imparten clases, la gente en secundaria se graduaba sin ver física, química o matemática, pero como el objetivo no es educar, entonces, si no controlar, eso no importa evidentemente. Y crean también la Universidad Bolivariana, que tiene las mismas características, es decir, una educación de muy mala calidad, pero con una profundidad ideológica traída del modelo cubano. Toda esta historia que les cuento y que empezó hablando de una bala que fue disparada en el año 2001 y que mató a una persona en el 2009,
tiene que ver con el verdadero resultado de este proceso de adoctrinamiento. Cuando yo era estudiante, probablemente, yo no sé qué edad tienen, si me pudiesen decir la edad, ¿qué edad tienen en promedio ustedes, chicos? Cuando yo tenía la edad de estos muchachos, estaba en mi universidad, un poquito mayor, hace muy poco tiempo, y en mi país ya empezaba a escasear la luz, el agua, los servicios, y en mi casa ideamos una protesta estudiantil para solicitarle al gobierno que mejorara los servicios, básicamente. Ya nosotros habíamos dado una lucha frente al gobierno de Hugo Chávez cuando quería hacer la reelección indefinida, la reforma constitucional. Ya la coyuntura nos había puesto prematuramente a los jóvenes universitarios, como ustedes, a batallar por los derechos políticos de mi país. Y en el año 2009, 2 años después de haber comenzado esa batalla, personalmente junto a miles de personas, entre ellos el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en mi casa planificamos esta protesta y el martes 8 de diciembre del año 2009 salió una bala de la Universidad Bolivariana que mató a mi compañero Jesús Eduardo Ramírez Bello al lado mío. Con esto quiero decirles que la injerencia cubana en la educación empezó a cumplir su cometido en ese momento. Esas personas que habían comenzado a ser ideologizadas hace 8 años atrás ya tenían edad para disparar. Ese modelo que se vendía como algo bueno para Jesús Eduardo, mi compañero, 9 años atrás, lo terminó asesinando. Yo quisiera que fuesen muy conscientes de esto porque el objetivo parece muy noble. Nadie se podía negar en mi país en el año 2003 a que alfabetizaran a las personas analfabetas. Era imposible humanamente negarse a eso. Pero el objetivo no es ese. Y hoy, 20 años después de haber sido intervenidos, porque estamos intervenidos, estamos invadidos por el régimen de los Castro, no es un problema entre venezolanos, estamos invadidos por una fuerza extranjera, pues Venezuela tiene la peor educación del mundo quizá, una economía que tiene 10 millones % de inflación al año, y los números que ustedes seguramente conocen. Entonces, eso que hoy venden como pura vida, los cubanos, que les venden como algo que es pura vida, queridos amigos, en Venezuela se convirtió en pura muerte. Y se los dice alguien que ha visto muchos compañeros caer en el asfalto venezolano y que ha tenido amigos presos y torturados. Muchas gracias. A continuación nos acompaña don Pedro Corso, expreso político, escritor, periodista e investigador. Muy buenas noches, gracias por esta invitación. Gracias al pueblo de Costa Rica por haberle demostrado a los cubanos que había un país donde teníamos esperanza. Le habla un cubano que empezó a enfrentar la dictadura de los Castro en los remotos años 60. Que en prisión, en la calle de antes y después, sabíamos que aquí había un país libre, que quería libertad, que defendía la libertad y que apoyaba al pueblo democrático cubano. Nunca imaginé tener esta oportunidad y le estoy muy agradecido a ustedes y al diputado Donaire por esto, por esta noche de hoy. No nos llamemos a engaños. El objetivo del sistema educativo cubano no es formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes como la formación académica necesaria para que sean útiles a la sociedad.
El proyecto educativo del régimen cubano, como el de cualquier otro sistema doctrinario, consiste en formar sujetos listos para servir al gobierno en cualquiera de sus propósitos, incluida la explotación de los conocimientos adquiridos por el individuo en provecho básicamente de la clase dirigente. Y lo hemos apreciado en los últimos años con un número gigantesco de profesionales cubanos, no solo de la salud, también maestros, entrenadores deportivos, que han sido contratados por gobiernos cómplices en la explotación de ciudadanos que son tratados por su régimen, en este caso por La Habana, como si fueran esclavos. El modelo cubano de educación es totalmente opuesto a lo que un ciudadano de convicciones democráticas debe procurar para su país. Por ejemplo, el contenido de la educación en Cuba está rebosado de política gubernamental, de la ideología de la clase dirigente, y buscan convencer al educando de la infalibilidad y pureza del pensamiento oficial. El castrismo es como una religión, y como religión sectaria y proselitista tiene que expulsar, combatir, destruir a otras formas que, aunque no sean religiosas, ellos entienden como tales. El castrismo es discriminador, discrimina al estudiante por sus ideas políticas y su procedencia social. Una situación similar, o lo más crítica, más difícil, padecen los maestros y profesores. El castrismo, con mucha tranquilidad, expulsa a los estudiantes si no comparten sus puntos de vista. Ellos le llaman a eso depuración, que significa que aquella persona que no simpatiza con el régimen, y esto es válido para los maestros, para los profesores y para los estudiantes, es depurado, quiere decir que está contaminado, que está sucio, infectado. Tanto los estudiantes como profesores y maestros pueden ser depurados, expulsados del centro de estudio. Yo formé esa experiencia, la tuve el 12 de febrero del año 1961, fui expulsado del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, porque fusilaron al presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Porfirio Herberto Ramírez Ruiz. Estoy hablando de un líder estudiantil que había combatido al régimen de Batista y que había sido capitán del ejército rebelde, el mismo ejército que había llevado a Castro al poder. Este joven fue fusilado, nosotros protestamos y fuimos expulsados del centro de estudio. A partir de ahí, a todos los expulsados los cambió la vida por completo. Ellos impusieron sus condiciones y se inició inevitablemente una lucha para que no pudimos sustraer de ella. En Cuba, la educación universitaria está manejada, constreñida a una consigna: la universidad es para los revolucionarios. Cuando salí de la cárcel, en Cuba existe un sistema que se llama educación obrera campesina, donde supuestamente este sistema existía antes del castrato, pero eso no recibía ninguna propaganda, ningún apoyo publicitario, era algo que el Estado daba como parte de su compromiso educativo, sin connotación política. Cuando triunfa el castrismo, eso cambia por completo, y lo que era una educación nocturna normal se convierte en la facultad obrera campesina. Le dan ese mensaje clasista. Pero cuando los trabajadores queríamos estudiar por la noche, si no teníamos credenciales revolucionarias, no podíamos. También tuve lamentablemente esa experiencia. Y volviendo al tema de los estudiantes esclavos, controlados, hace unas semanas, ante la Corte Penal Internacional, fue presentada una denuncia en la que se acusa al gobierno de Cuba de haber presentado al mundo durante décadas sus misiones médicas como hitos humanitarios, cuando en realidad, afirma Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, los doctores cubanos trabajaban y trabajan en condiciones de esclavitud.
Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se va a analizar y a mirar la educación cubana. La educación es para las autoridades castristas un instrumento de control social, porque como bien dijeron compañeros previos, la educación está regida, establecida y controlada en varios estadios. Hay organizaciones para cada grupo estudiantil, para cada clase, para cada institución académica. Y esas instituciones que son del gobierno, por supuesto, responden ideológicamente a lo que ellos pretenden y tienen que actuar, ya sea haciendo guardias o participando en gestiones de proselitismo de la dictadura oriente y del Perú. Estas herramientas de intimidación y manejo están dirigidas a la población, en particular a los niños y adolescentes, ya que son las generaciones emergentes el objetivo fundamental, porque en el imaginario del poder de los jerarcas castristas, ellos serán los constructores de la nueva sociedad por los próximos 1000 años, algo muy parecido a lo que Adolfo Hitler pretendió con su tercer Reich. La educación fue para la dictadura de los Castro una vitrina, algo así como lo que apreciamos en el deporte y en la medicina. Vendieron como un gran logro del castrismo esas tres referencias sociales tan importantes en cualquier país, a un costo elevadísimo. El primer alto costo fue que los ciudadanos cubanos perdieron la libertad, perdieron la posibilidad de tomar propias decisiones, fueron convertidos en clavijas, en tornillos de una gigantesca maquinaria de control y manipulación. El castrismo mostró durante muchos años, muchísimos, con orgullo, los logros entrecomillados de la educación, la salud y el deporte. Pero nunca dijeron que esos logros eran consecuencia de los multimillonarios ayudas que la extinta Unión Soviética facilitaba, y muy importante, ¿a cambio de qué? No a cambio de que Cuba les mandara médicos o maestros, a cambio de que le entregaron a los soviéticos la soberanía de Cuba. La Constitución cubana de 1976, en vez de invocar a Dios, invocaba al hermano pueblo soviético. El ejército cubano estaba comprometido ante una crisis de carácter internacional en que la Unión Soviética lo reclamara a prestarle ayuda a la Unión Soviética. Y eso no estaba en acuerdos bilaterales, eso formaba parte del preámbulo de esa Carta Magna. Esa intensa campaña de adoctrinamiento, por supuesto, que deformó a una gran cantidad de jóvenes y le hizo un profundo daño a los ciudadanos cubanos. Un daño que el propio Fidel Castro reconoció en el año 2010, cuando dijo que el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. No lo digo yo, lo dijo Fidel Castro, se lo dijo a un periodista estadounidense y a la otra señora estadounidense que se encontraba en La Habana de visita. Ustedes recordarán que eso fue un escándalo a nivel mundial. Al igual que cuando reconoció en el año 97, ellos habían estado subvirtiendo por décadas el orden democrático de numerosos países del continente, porque ellos le facilitaban armas y recursos a las fuerzas guerrilleras. No obstante, a pesar de haber intentado formar lo que Ernesto Che Guevara tituló El Hombre Nuevo, fracasaron rotundamente, porque ellos tenían una idea, tenían una convicción, pero una cosa, en Cuba hay un refrán muy popular que dice, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Ellos pensaron que lo que ellos planeaban iba a salir a la perfección y fracasaron por completo. La juventud cubana de hoy, salvo contadas excepciones, no ama a Cuba, y lo digo con dolor, con pena. No siente por Cuba el compromiso que siente Orlando Gutiérrez, Zúñiga y otros tantos, Berta Túnez y tantos cubanos que después de 60 años de dictadura
siguen combatiendo en Cuba y en este momento, 60 años en un régimen totalitario, hay más de 100 presos políticos, muchos de ellos nacidos, la mayoría, se puede decir, nacidos después que se estableció el régimen totalitario. No lograron formar el hombre nuevo que ellos querían. Lograron formar un humanoide, un robot, un individuo que no quiere trabajar, un individuo que no tiene compromisos sociales, un individuo que a pesar de la intensa propaganda antiestadounidense que se generó en Cuba desde el año 1959 a la fecha, cuando llega a los Estados Unidos, lo que quiere es vivir como se vive en Estados Unidos, pero no asumir los compromisos que se tiene en una sociedad libre y democrática. Y digo esto con pesar. Por suerte, repito, y quiero que quede muy claro, hay muchos en Cuba que siguen luchando y defendiendo sus convicciones, pero la cosecha del castrismo es consecuencia del paradigma de la educación cubana. ¿Quién es el paradigma de la educación cubana? Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara llegó a decir, y este es un libro que recoge frases de Ernesto Che Guevara, se lo dejo cuando me vaya. Recoge frases de Ernesto Che Guevara, de una de ellas. Nosotros, los miembros de la Revolución Cubana, que somos el pueblo entero de Cuba, llamamos amigos a nuestros amigos y enemigos a nuestros enemigos. Y no admitimos términos medios. O se es amigo o se es enemigo. O sea, este patrón quiere decir que aquel que no piensa como yo no es mi adversario, no es mi rival, no, es mi enemigo. Y a los enemigos, ¿qué se le hace? Se destruyen. Esa es la visión que la educación cubana, a través de Ernesto Che Guevara, les impartida a los jóvenes. De hecho, Che Guevara, como ustedes conocen, una frase muy popular de él, lo dijo: crear 2, 3, muchos Vietnam. Esa consigna. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte, miren esto, para los niños, en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Ese es el paradigma de la educación cubana. Y concluyo con otra frase de Guevara, que es para mí uno de los hombres más incomprendidos, porque hay una cantidad infinita de personas que defienden la figura de este personaje, cuando este personaje, como modelo, simplemente significa una cosa: un asesino en serie de primer nivel, porque asesinó sin juicio adecuado a cientos de cubanos. Un hombre que nunca trabajó, nunca cumplió el primer compromiso que tiene un ciudadano con la sociedad en la que se desenvuelve: producir, trabajar, aportar. Nunca trabajó. Y por último, era un hombre que preconizaba, planteaba la violencia y el abuso. Escribió Che: el camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre y deben continuarse la ruta de la liberación, aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas. Ninguna de estas frases están inventadas, todas tienen su referencia por esto. Esto fue dicho y escrito en Tácticas y Estrategias de la Revolución Cubana, en la revista Verde Olivo, que es la revista de las Fuerzas Armadas de la dictadura de los hermanos Castro. Tomar como paradigma de Ernesto Che Guevara, en mi opinión, demuestra fehacientemente, con extrema firmeza, que es una educación que solo promete odio, sectarismo y persecución. Muchas gracias. Activista de los derechos humanos y fundadora de la lucha por los familiares de los presos políticos dentro de Cuba, recibamos a doña Berta Ramírez. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias, diputado. Y no voy a ser muy breve, pero lo que les voy a decir
educación que promueven como gratuita y la que llevan al mundo diciendo que es la mejor y la más alta, tiene un costo, ha tenido un costo muy fuerte. Una de las cosas principales, se comienzan los padres a perder el derecho a sus hijos, el derecho a opinar qué tipo de educación quieren para sus hijos, el derecho a opinar a qué escuela pueden ir o cómo pueden pensar o que puedan finalmente desarrollar, que puedan tener un derecho a expresarse o a pensar. También quería decirle que pueden estar sin su consentimiento cuando los niños van a la escuela en Cuba. A veces ustedes lo hacen, están en la escuela y sin su consentimiento los han llevado maestros que están adoctrinados o sencillamente orientados, muy obligados por los militares. Pueden estar frente a una vivienda realizando actos violentos, actos de odio, actos ofensivos, gritando palabras obscenas, y esto lo hacen contra personas que sencillamente lo único que hacen es disentir del sistema de ellos, no hacer lo que ellos quieren que hagan, no tener que hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a la escuela es decir, pioneros por el comunismo, porque somos obligados a ser pioneros por el comunismo, seremos. No podemos nunca decir, quiero ser como mi papá, quiero ser como Martín, quiero ser como el vecino, quiero ser como el amigo, que considero que es una persona a la cual un patrón puede ser, tiene que ser. Ya todos sabemos cómo es el Che, y si alguien no lo sabe, los compañeros ya han dicho, orientar. Quería decirle otra cosa, comentarle que lo más triste de esta situación no es porque ya pasó, que eso fue algo del pasado, porque eso es algo que todavía existe y es algo que es lo que ellos quieren llevar. Por ejemplo, un ejemplo que yo quería ponerle ahora mismo en mi pueblo, un pueblito pequeño, en Placeta, en Villa Clara, está dándose el caso ahora mismo de un jovencito que acaba de cumplir 17 años. Se llama Dairon Hernández Pérez. Este jovencito, al cual sus padres son activistas de derechos humanos, no permitieron que el régimen lograra acometer todo el objetivo que hacen contra todos los jóvenes, no permitieron que el niño se alejara de la iglesia, no permitieron que totalmente lo adoctrinara, sino que lo que ellos le decían en la escuela, cuando el niño llegaba a la casa, ellos eran capaces de decirle la verdad y poner ejercicios al niño para que lo hicieran pensar. Bueno, este niño ahora mismo está siendo amenazado en la calle, en la casa también, y quieren que este niño vaya obligatoriamente al servicio militar. Este es un niño que se crió religioso y no quiere sencillamente pertenecer a lo militar, no quiere ser parte de ese reino, no quiere ir a lo militar. Pero ya ellos le habían advertido a sus padres que todo esto, que ellos no permitieron que el niño hiciera, iba a llegar el momento en que el niño iba a tener que participar con ellos. Y parece que ha llegado el momento y ahora lo están amenazando. Entonces, yo les digo, no como madre cubana, apelando al sentimiento, yo creo que ustedes no deben nunca ni siquiera pensar esto no me puede pasar, sino investigar, buscar en la historia lo que está pasando, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque hay formas para ver que esto es algo que está ocurriendo, esto es algo que es real, algo que puede poner cualquier nación en peligro. No permitir que estas personas puedan entrar en su casa, porque una vez que entren, créanme que son una plaga muy difícil de eliminar. Entonces yo creo que como madres, como padres, como personas de bien, yo creo que más bien debemos buscar información e ir diciéndole a esa otra parte, a ese otro pueblo que está afuera,
ser muy precavidos, porque no queremos, pueden decirlo así, no queremos que nuestro pueblo, los jóvenes, se conviertan en casos como el de Lion. Queremos que la juventud siga subiendo tal y como lo ha hecho, porque lo han demostrado por años, que han sido jóvenes educados y que no les hace falta en lo más mínimo la educación de Cuba. Eso era todo lo que quería decir. Perdonen, estoy un poquito acaparada. Muchas gracias, doña Berta. Finalmente, hará uso de la palabra el licenciado Manuel Salva, abogado y miembro de la Comisión por la Justicia para Cuba. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer al diputado por la iniciativa que nos congrega a todos hoy aquí, a mis compañeros de la Comisión Justicia Cuba, del Directorio Democrático Cubano y, por supuesto, a todos ustedes. Les hablo como abogado y miembro de la Comisión Internacional para la Fiscalización de Crímenes del Castrismo, Justicia Cuba. Esta comisión lleva 2 años documentando los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en los últimos 60 años en Cuba, los acontecimientos históricos más relevantes y además los que están sucediendo últimamente y a día de hoy. Hay que recordar que nada ha cambiado en Cuba. Cuba sigue siendo un estado totalitario en el que todos los días se vulneran los derechos humanos. Es más, en los últimos meses incluso se ha incrementado dicha represión. Hemos realizado durante estos 2 años audiencias públicas en la ciudad de Miami, en la Organización de Estados Americanos en Washington, en el Congreso de la República de Colombia y en otras sedes en las que hemos podido escuchar testimonios desgarradores de víctimas, de familiares, que nos contaban cómo han sufrido esos crímenes de lesa humanidad y cómo es nuestro deber, desde la comunidad internacional, poner nombres y apellidos a esos victimarios que están todavía cometiendo esos crímenes y que están todavía en el uso del poder en Cuba. Les agradezco sobre todo su presencia aquí, porque ningún país de nuestra región está a salvo de la amenaza del castrismo, incluso el mío en España, en el que también lo sufrimos. Pero concretamente en América y en Centroamérica es sumamente importante, porque este es su medio natural, el medio natural del castrismo. Cuba comparte con países del área rasgos culturales muy similares, el mismo idioma, la misma cultura, el referente anticolonialista y la manipulada intervención norteamericana. Condiciones socioeconómicas muy semejantes y ya desde el principio del castrismo en Cuba, en las primeras décadas, hemos tenido esta amenaza en nuestra región. Todo ello se explica por el castrismo mantuvo viva e intentó siempre extender esa chispa revolucionaria marxista y totalitaria a la región a través de distintas estrategias que hemos podido ver en Nicaragua, en Venezuela y en otros países, insertándose en las Fuerzas Armadas, controlando la policía, supervisando y censurando los medios de comunicación y también en acciones de adoctrinamiento político en las escuelas que hemos podido escuchar anteriormente. Como les comentaba, la amenaza castrista escapa a la isla de Cuba. Me alegra ver a compañeros, amigos de Nicaragua, los que antes de ayer pudimos tener también una audiencia en la que podemos recopilar muchos testimonios de las últimas décadas, porque a pesar de que cumplimos el primer aniversario de los acontecimientos tan críticos que vivimos en las revueltas en Nicaragua, hay que recordar que esto viene de muchísimas décadas atrás. Por ello, mi solidaridad con todos ellos y sobre todo el apoyo de la Comisión Justicia Cuba para ellos. Estos sucesos que cumplimos ahora 1 año albergaron más de 600 muertos, 5.000 heridos, 13.000 detenidos en 2 meses por cuestiones políticas que no podemos olvidar y que aquí nuestro homenaje a todos esos valientes que se levantaron con la amenaza de Nicaragua y como estaban recalcando que todo viene de la isla de Cuba y desgraciadamente de la amenaza castrista. Hoy sucede algo terrible en Nicaragua y ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, reclamar, solicitar y demandar que se detenga esa violencia, que ni gloria, ni historia, ni solo dolor y más dolor está provocando para nuestro continente, al igual que lo que está sucediendo también en Venezuela.
Al fin, la opinión pública, siempre manipulada por la izquierda, se está levantando, y eso es lo que nos alegra ver un salón lleno una tarde de hoy de gente valiente que quiere informarse, que quiere dar un paso adelante y que sobre todo ama su país, ama en este caso a Costa Rica y se solidariza con nuestros pueblos hermanos. Así también quiero recalcar periodistas valientes como el periodista español Federico Jiménez Los Santos, que con su libro Memoria del Comunismo denuncia de forma valiente la amenaza que está sufriendo toda nuestra región y que ya lleva 20 ediciones en menos de un año. Por último, y en relación a la Comisión Justicia-Cuba, quiero decirles que después de estos 2 años de trabajo documentando dichos crímenes con nombres y apellidos de sus victimarios, estamos ya con muchísimos apoyos internacionales para la creación de un tribunal que juzgue dichos crímenes, un tribunal que juzgue los crímenes de lesa humanidad del castrismo, tanto de la isla de Cuba como en Venezuela y en Nicaragua. Hace escasos minutos, en el salón de plenos de la Organización de Partidos Demócratas Cristianos de América, que se está celebrando aquí en San José de Costa Rica, se aprobó el apoyo unánime de estos partidos para la creación también de este tribunal en nuestro continente que pueda juzgar estos crímenes. Ese apoyo se une al del secretario Luis Almagro y también al de la Internacional Demócrata del Centro en Bruselas el pasado mes. Decirles que no tenemos miedo, que no vamos a dejar de ayudar a nuestros hermanos y que estos crímenes serán juzgados. No puedo despedirme desde aquí sin gritar ¡viva Cuba libre, viva Nicaragua libre, viva Venezuela libre y viva Costa Rica libre! ¡Viva! Creo que todos estamos de acuerdo en que debemos darle las gracias a los expositores por sus intervenciones tan enriquecedoras. Y como lo habíamos anunciado, vamos a pasar ahora a un periodo de preguntas y respuestas. Va a durar más o menos unos 20 minutos. Gracias. Yo soy de origen cubano y estoy aquí en Costa Rica desde el año 61 y me tiene muy preocupado lo que está sucediendo actualmente en Costa Rica. Hay un acuerdo, como todo el mundo sabe, del Ministerio de Educación con Cuba, una alianza. Y por otro lado, como sé cómo trabajan como yo, que teje telarañas muy extrañas, aquí hay un sindicato que quiere hacer un llamado a huelgas. Si se hace aquí un llamado a huelgas y se van los educadores a huelgas, eso le abre las puertas a los educadores cubanos para meterse, porque el gobierno va a tener el pretexto de plazas que han quedado vacantes para meter a los educadores cubanos. Y a mí eso me tiene sumamente preocupada, porque hay mucha gente que a lo loco y a lo impulsivo muchas veces la naturaleza humana, sobre todo cuando son muy jóvenes, son así, actúan así. Y uno les explica y dicen, no me importa, hay que ir a huelga, porque esto no se puede soportar. Y lo hacen de una manera tonta, poco pensada y manipulada. Y eso me tiene a mí sumamente preocupada. Bueno, a mi parecer, el derecho a la huelga es un derecho constitucional y es fundamental para el buen desarrollo de nuestras sociedades. Lamentablemente hay un proyecto de ley que no es que quiere quitar el derecho a la huelga, sino disminuir los tiempos de respuesta de parte del Poder Judicial para poder decir si es o no es legal la huelga. En mi criterio,
como psicólogo, como estudioso de la sociedad y de la mente humana, es una válvula de escape. Si nosotros le quitamos a nuestro pueblo su derecho a manifestarse pacíficamente, pero es un derecho, cuando existen gobiernos o proyectos de ley que se sienta que va en contra de los intereses de ese sector o de ese grupo social. Si nosotros le quitamos ese derecho a la población, yo creo que es muy preocupante. Y es muy preocupante lo que está pasando actualmente en Costa Rica, no solamente con ese proyecto de ley, sino con otros proyectos de ley que se están implementando y que están pasando por la corriente legislativa. ¿Verdad? Y lo que más me preocupa es que si empezamos a quitar a nuestros maestros porque se van a huelga y nos traen maestros cubanos, ya sabemos lo que va a pasar. Francisco Aguirre. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero felicitar la propuesta del diputado. Creo que está poniendo el dedo en la llaga, en la sensibilidad que en estos momentos muchos costarricenses sentimos ante la impotencia de no poder organizarnos y manifestarnos en cuanto a lo que está sucediendo en la educación. La entrada del ministro de Educación fue muy clara. Llegó una escuela de una vez diciendo claramente que era ateo y ahí creó toda una polémica. Pero sin centrarme en cosas que no tienen mucha trascendencia, en estos momentos la sociedad costarricense, aparentemente como ganado que se arrea mudo, no ve las consecuencias de lo que es este pacto que se está haciendo y esta vinculación de la educación costarricense con Cuba. La educación costarricense no solamente es la formal, sino es la educación no formal e informal, que en estos momentos también se divulga por diferentes estrados y provoca una insensibilidad a que no estamos acostumbrados los costarricenses. Para hacerlo concreto, estas dos últimas administraciones han sumido el pensamiento del costarricense y nos hemos quedado como un mono con un banano plástico. No sabemos ni para dónde agarrar, ni cómo reaccionar, ni cómo hacer. Por eso yo quiero felicitar la iniciativa patriótica, cívica, costarricense de este diputado que saca bandera ante la situación pasiva de otros partidos que no dicen absolutamente nada y que muchos partidos tradicionales del país que huelen fétido en cuanto a la cuestión de las propuestas, más bien se unen alrededor de estas dos últimas administraciones que han hecho un retroceso al país tremendo y que en estos momentos es algo irreversible lo que ha sucedido con Costa Rica en los últimos 7 y 6 años que tenemos. Entonces, por lo tanto, yo creo que esta propuesta, y eso es lo que estamos escuchando aquí en esta tarde, así como el ministro está haciendo la propuesta de hacer esa alianza cubana, tenemos que, yo le propongo al diputado que haga este tipo de foro más abierto, que de alguna manera lo haga llegar a diferentes estados de escuelas o colegios y que puedan los estudiantes directamente escuchar a este grupo de venezolanos y personas interesadas, que nos pongan a reflexionar, porque igual derecho existe, que así como podemos escuchar la propuesta del ministro, podamos escuchar la propuesta también de traer los cubanos que a fe de obra han vivido lo que ha sucedido en Cuba. Termino esta frase con una palabra de mi tata que me enseñó, que dice así, y lo comparto con ustedes: del porvenir los pasos son inciertos, obra y vida sin tregua en el presente, tu pensamiento en ti, Dios en tu mente, deja que el pasado entierre sus muertos, quizá un hermano fatigado, náufrago de los mares de la vida, encuentre aliento en su alma dolorida al mirar tu sendero señalado, de pie en acción, con varonil pujanza y el corazón dispuesto a todo evento, sigamos de la vida en movimiento, guiados por el trabajo y por la esperanza. ¡Que viva Costa Rica! Yo quiero agradecer los comentarios, pero en la Asamblea Legislativa, que sepan ustedes que tenemos gente muy buena. Aquí está doña Patricia Villegas, la amiga mía personal del Partido Integración Nacional. Tenemos mucha gente del magisterio que ha venido a acompañarnos, porque lo que estamos haciendo aquí es haciendo conciencia y
y le agradezco a toda la gente de Justicia Cuba que han venido a expresar sus sentimientos y lo que han vivido y lo que ha estado pasando durante estos últimos 60 años o 20 años en Cuba, o lo que han estado sufriendo en Nicaragua, ¿verdad? Pero hemos hecho un esfuerzo económico y se ha hecho un esfuerzo titánico para tratar de que los medios nos den pelota, pero la verdad es que muy pocos televisoras, o muy pocos periódicos, o muy pocos programas de radio. Pero bueno, por algún lado tenemos que comenzar. Y aquí estamos comenzando a sembrar la semilla, a sembrar la conciencia de que no se nos escape nuestra patria. Y yo espero que todas estas historias, todo lo que hemos vivido, todo lo que se le ha transmitido, ustedes vayan y lo repliquen a sus familias, a sus amigos, y que Costa Rica no se nos escape las manos. Que viva Costa Rica. Mi consulta es la siguiente. Este convenio entre el país nuestro y los cubanos, ¿a qué nivel está? Es un convenio que ya está oficializado. ¿Qué rol jugaría, sin pensar en interferencias de poderes, qué rol jugaría la Asamblea Legislativa para que un convenio de esta clase, que sabemos que va a ser de adoctrinamiento, nos va a venir a complicar, no solo por las exposiciones que nos han dado los expertos acá, los que han vivido y han sufrido cosas que nosotros con nuestros antepasados no hemos vivido, y ojalá que no sea así, ojalá que no tengamos que estar dando testimonios 20 años después muy semejantes a lo que están viviendo en este momento los hermanos venezolanos. Yo no quiero esto para mi país, y debemos de hacer conciencia, y una de las conciencias es saber si el foro fuerte que tiene la Asamblea Legislativa de esto, sin pensar en las diferencias de poderes, a qué nivel está este convenio, y si se puede hacer algo efectivamente para que esto no llegue a tener la incidencia que ya estamos viendo que tiene estos puntos de adoctrinamiento totalmente negativos para las mentes jóvenes, que son las mentes que lógicamente se explotan porque son las que están ávidas de recibir todo este conocimiento. Muchas gracias. ¿Aló? Ahora sí. Esto es igual que el tema de la implementación del aborto. Nosotros, la gran mayoría de los diputados le mandamos un documento a Casa Presidencial, pero eso ya es directamente el resorte del Ejecutivo. Nosotros somos el Legislativo. Solamente podemos recomendar, si el presidente y don Edgar, el actual ministro de Educación, quiere seguir con el tema, pues va a ser hasta dentro de 3 años cuando escojamos un nuevo gobierno de la República. Pero lamentablemente es resorte directo del Ejecutivo y puede implementarlo. Buenas noches. Primero, muchas gracias por este evento. Tenía 2 preguntas, pero una ya la hicieron. La segunda era, ¿qué se puede hacer para impedir o retrasar o obstaculizar la ejecución de este convenio con el gobierno cubano? Y la otra pregunta era con respecto al último expositor, que hablaba sobre que había habido en las últimas semanas un incremento en la violación de los derechos humanos en Cuba. Me gustaría que extendiera un poquito más casos, situaciones que está pasando en este momento. Muchas gracias. Sí. Una cosa bien importante es primero difundir la información. Hay mucha gente que no sabe que esto sucede en Venezuela, que esto sucede en Cuba y que esto sucede en Nicaragua. Como se vende tan bien, como parece tan noble, entonces es importante que este tipo de información de personas que hemos vivido y que hemos sufrido la injerencia de los Castro en la educación de nuestros países se conozca. Eso es lo primero que hay que hacer para combatirlo. No se puede combatir algo que no se conoce. Entonces, primero la información, luego la participación, porque
esto es un tema que toca el corazón de todas las madres costarricenses y que toca además todos los corazones de los maestros, que seguramente son la mayoría, de los maestros serios y que están comprometidos con la educación de los niños en Costa Rica, que son el futuro de su país. Entonces, en función de esto, yo quiero contarles una historia muy rápida de qué hicimos en Venezuela, que al final, obviamente, por el carácter totalitario y dictatorial del régimen de Chávez y de Maduro, terminamos siendo aplastados de alguna forma, pero que acciones contundentes y organizadas de parte de la sociedad civil lograron frenar muchas cosas a lo largo de los años. Por ejemplo, en el año 2005 se intentó hacer una reforma curricular en la educación pública venezolana para incorporar elementos ideológicos muy fuertes dentro de los textos escolares. No fue sino hasta hace muy pocos años que los textos escolares efectivamente se terminaron teniendo imágenes del Che, imágenes de Fidel, Chávez como un dios prácticamente, muy por encima incluso de Simón Bolívar, quien es el padre de la patria, pero efectivamente la acción de la sociedad civil organizada sí logró detener durante muchos años esa labor del régimen. ¿Cómo lo hicieron? Los maestros, unidos con la sociedad civil, crearon una campaña que se llamaba "Con mis hijos no te metas", porque al final se trata de defender a los niños de una labor ideológica que pretende adelantar el régimen de los Castro en Venezuela. Todos los maestros, con los padres de familia, con la sociedad civil organizada y grupos de interés, lograron detener con todo el carácter totalitario en ese entonces el gobierno de Hugo Chávez, que avanzara mucho más a profundidad el tema del adoctrinamiento en la escuela. Entonces, como en todo país, yo siempre recomiendo participar, porque cuando se dejan los espacios y no se participa, entonces se abre la puerta para que este tipo de cosas pasen. Muchísimas gracias por su pregunta. Así es, se han implementado en los últimos años. Yo como abogado español de la Comisión Justicia-Cuba, pero teniendo el privilegio de contar aquí con don Luis Zúñiga, expreso político y conocedor de la causa y de la actualidad cubana, pues me veo en la obligación sobre todo de pasar el micrófono acerca de esa cuestión. Usted me preocupaba creo que el incremento que se estaba produciendo en Cuba de la represión hoy. Esencialmente, el régimen totalitario cubano es un fracaso económico. La economía centralizada, usted sabe, que ha fracasado en todos, absolutamente todos los regímenes comunistas. Lo vimos en los dos orientales, Corea del Norte, que viven en la más absoluta miseria, y lo que están produciendo en Venezuela. O sea, eso es intrínseco al régimen. Pero ¿qué sucedió y por qué ha durado tanto tiempo? Y voy a terminar con la respuesta a su pregunta. Fueron 60 años que ha durado. ¿Por qué? Porque tuvo por casi 50 la subvención de una superpotencia, la Unión Soviética, que les proveía todo lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque tenían una plataforma estratégica frente a los Estados Unidos, y esto entraba dentro de la geopolítica mundial. Esto es un punto y aparte. Pero el régimen, al desaparecer la Unión Soviética, aparece Venezuela, y Venezuela ha estado proveyendo los recursos para subsistir económicamente. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Que a su vez el régimen de Venezuela también cayó en la misma dinámica de fracaso económico. Y ya Venezuela es incapaz de continuar subvencionando, pagando, manteniendo a la dictadura castrista de Cuba. Ya Venezuela, con la inflación que tiene, el desastre económico que tiene, ya es incapaz de seguir proveyendo petróleo, recursos económicos a la dictadura castrista para que continúe manteniéndose en el poder. ¿Y qué sucede? Pues que entonces ha llegado y ha regresado la miseria a Cuba. Y la represión es directamente proporcional al peligro de que la población pueda explotar socialmente por la miseria. Yo les mencioné cuando hice la presentación de que en Cuba hoy no hay pan tan elemental como eso. Los cubanos no pueden comer carne de res, los cubanos no pueden comer marisco, simplemente están en un régimen de subsistencia.
Y ese peligro de subsistencia es el que tiene aterrorizado al régimen. Antes había la oportunidad de que los cubanos se escaparan, se marcharan del país, como lo hicieron por cientos de miles por décadas. Ya la inmigración a los Estados Unidos se cerró. Estados Unidos le puso un freno. Ya los cubanos tratan de escapar, pero donde quiera que llegan los devuelven. Van a México y los devuelven, porque están cansados de tanta inmigración saliendo de un país que no para esa inmigración. Y por lo tanto, con esta miseria que nuevamente ha regresado, ya lo dijo el propio Raúl Castro hace unos días, prepárense y apréndense los cinturones que viene otro periodo especial. Ese peligro de la miseria y la explosión social es la respuesta que ellos le dan. Represión, más represión y nuevamente la violencia contra la población civil. Eso es lo que está pasando. Por eso hay un incremento de la represión en Cuba en los últimos meses. Buenas tardes, buenas noches a todos. Felicitación al señor diputado por esta importante actividad, igualmente pues a los visitantes. Yo tenía una inquietud. Hace 60 años, como ustedes han explicado, en 1959 toma el profesor de Cuba, los hermanos Castro, pues se alían con la Unión Soviética y sin duda alguna ha demostrado la historia que es un modelo fallido, fallido en todo sentido, económico, social. ¿Cuál sería la estrategia que pueden llevar ellos a buscar seducirnos, engañarnos como país, como Costa Rica, donde ustedes nos han indicado en lo que ustedes expusieron que el mensaje es de odio, de ateísmo, ¿verdad? Cosas que van en contra de los principios y valores de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque cuando escuchamos un adoctrinamiento de una sociedad que en eso pues no tenemos ni coyunturas socioeconómicas similares, ¿cuál sería el mensaje que ellos o el mecanismo que pueden utilizar ustedes con la experiencia que han vivido tanto en Venezuela como en Cuba para seducir a la población costarricense donde no tenemos aristas, digamos, similares en este sentido, ¿verdad? Porque realmente Cuba lo que nos ha enseñado ese modelo es que es un modelo fallido. Entonces, si es un modelo fallido y que socialmente y económicamente ha sido un fracaso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, como modelo educativo, se nos puede adoctrinar de esa forma? Gracias. Creo que su pregunta es muy interesante. Y yo resumiría la respuesta en dos puntos. Uno, lo que dijo Pedro Corso, que el comunismo es una religión política, entonces no tolera rivales. Aunque ustedes no se den cuenta, el contraste con el régimen comunista de Cuba es Costa Rica, un país más pequeño de Cuba que ha sido más exitoso. El régimen comunista de Cuba, Cuba es el pueblo cubano, el régimen comunista de Cuba, que llevan 60 años sin elecciones libres, así que qué legitimidad tiene. Pero hay un segundo factor que es por donde ellos van a operar. Como usted bien señala, no tienen una propuesta positiva, porque el modelo histórico es fallido. Por ahí no vienen. Por ahí vienen, por donde ellos vienen, con un truco de magia. El truco es, la democracia costarricense tiene esta debilidad, esta debilidad y esta debilidad. Ellos van a señalar la debilidad. Y todo el mundo va a mirar en esa dirección. Y van a unificar a un gran frente amplio en contra de esa debilidad. Y por vía de esa debilidad van a dividir a la sociedad costarricense en rechazo a la debilidad. Y entonces van a justificar que ellos hacen falta el poder lo más completo posible para poder arreglar la debilidad. Y cuando ya tengan el poder absoluto, lograr lo que quieren. Entonces viene otro enemigo más. Entonces el enemigo va a ser Panamá, o el enemigo va a ser Colombia. Se buscan enemigos y siguen movilizando a la sociedad eternamente en irle en contra de algo, nunca a favor de nada. ¿Qué es lo que hizo Fidel Castro? Exactamente eso. El enemigo iba cambiando, igual que Adolfo Hitler, para poder mantener la movilización de la sociedad y que nadie hablara de los problemas del modelo. Ustedes tienen que tener cuidado con eso, porque es un mensaje, como señaló Luis Zúñiga, como dijo Pedro Corso, es un mensaje que necesita dividir a la sociedad costarricense, crear enemigos para poder justificar la represión. Fíjense que históricamente, y esta es la realidad, los regímenes totalitarios nunca hicieron un alarde de quitarle derechos a la población, no. Se organizaba el mecanismo de control y de inteligencia de tal manera que el pueblo pedía que le quitaran sus derechos. Eso es lo más triste que se puede ver. El circo de un pueblo que entrega sus derechos. Usted consigue que en Cuba
los mítines organizados por el Partido Comunista de Cuba, los mítines de rechazo a luchadores como Huerta Antunes, la gente grita abajo los derechos humanos. Dantesco, ¿verdad? ¿Quién se le ocurre que un pueblo grite abajo los derechos humanos? ¿En Cuba se grita eso? ¿Por qué? Porque han creado una mentalidad de tener un enemigo permanente y de subordinar la voluntad propia a ese enemigo. Pero ustedes están a tiempo, Costa Rica está a tiempo de defenderse y de defender sus tradiciones y de corregir sus errores para seguir con su democracia. Lo pueden hacer ahora y estoy viendo esa energía en este salón. Mi sugerencia es que miren más allá de la frontera de Costa Rica. Sean solidarios con los que luchamos por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Porque mientras esté el régimen de La Habana, Costa Rica no está seguro. Bueno, por razones de limitación de tiempo, vamos a hacer las dos últimas intervenciones antes de pasar al cierre de la actividad. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Bravo, exiliado nicaragüense actualmente en Costa Rica. Vengo de una de las ciudades que se vio más afectada. Tuvimos casi 90 días la ciudad paralizada para parar la masacre que estaba sucediendo en nuestro pueblo, como es la ciudad de Masaya, es un barrio indígena ahí que se llama Monipo. Me impacta mucho y me llama la atención la forma en que Costa Rica, muy teísta, muy creísta, que creyente, porque cada vez que interactuamos con la sociedad, la gente tiene una costumbre aquí. En Nicaragua ya se perdió, le dice vaya con Dios. Me sorprende y comprendo por qué Costa Rica es un país bendecido de esa manera, y me llama la atención este paso retrógrada que está teniendo el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, y al final voy a explicar por qué estoy sintiéndolo con mucho sentido de pertenencia. Nosotros en Nicaragua, yo tengo 30 años, crecí bajo el sistema de la Revolución Popular Sandinista. Yo crecí bajo el sistema cubano dirigido, orientado en Nicaragua. A nosotros en la escuela primaria se nos enseñaba el ateísmo práctico y nos decían, ¿usted cree en Dios? Uno dice, sí, porque eso es lo que te van enseñando. Y entonces te dicen, pídele a Dios un caramelo, un confite. Y uno de niño pide, Dios, dame un confite. ¿Qué pasó? Nada. Ahora pídele a Fidel un confite. Pídele un confite, aquí está el confite. ¿Se fija? Entonces, si eso tienen para Costa Rica, creo, señor diputado y todo el resto de hermanos costarricenses, que no tenemos que irnos más allá, sino que aquí en el Istmo, ahí detrás de la frontera, el país hermano de Costa Rica, porque nosotros nicaragüenses creemos siempre que Costa Rica es un pueblo hermano del pueblo de Nicaragua. Tomen ese ejemplo de la injerencia en el sistema académico nicaragüense de parte de Cuba. El asistencialismo a través de los médicos. Hace unos años tuvimos una campaña donde llegaron miles de cubanos bajo el nombre de la campaña Todos con Vos. Aquí hay unos nicaragüenses que recordarán esa campaña, y esos cubanos llegaron para quedarse, se instalaron y nos dieron clases en la secundaria, la mayoría de nosotros. Entonces, para abordar el último punto y luego una pregunta, me llama mucho la atención. Costa Rica es un país ejemplar en la región. Yo recién venido aquí el 7 de agosto de mi exilio, había una protesta en la calle del parque, en la avenida Segunda, en el Parque Central, y cuando miré que la gente gritaba y los policías no disparaban, yo me impacté y me empecé a llorar. Como me decían, ¿qué te pasa? Y digo, eso es democracia. Yo no sabía que era democracia. Y estoy sumamente preocupado en los planes de Dios. Yo tengo ahorita 2 hijos gemelos que nacieron hace 40 días en Costa Rica, y entonces ahora estoy más preocupado porque si el socialismo está llegando a Costa Rica, entonces al final saqué a mi hija de 4 años y a mi esposa, pues sus primos están presos allá, no de ellos condenados por regalar 6 ataúdes. Eso fue su delito. Y traer un país que los proteja y que nos encontremos con esto. Realmente quiero hacerle esa pregunta y ese reto, señor diputado Dragos,
¿Cuál va a ser la estrategia? Esto me parece excelente, pero ¿cuál va a ser la estrategia? Porque ustedes no son los defensores de esta nación, de los principios que rigen a la demócrata Costa Rica. ¿Qué va a pasar? Bueno, en 5 años del gobierno actual, esta es la primera vez que nos estamos reuniendo. Esta es la primera vez que estamos creando conciencia entre todos y todas. Entonces, aquí es donde arranca todo. Aquí espero que cada uno de ustedes sea multiplicador de este mensaje. Que lleven, que les cuenten a sus familiares, que les cuenten a sus vecinos, cuenten lo que se vivió aquí. Va a estar grabado en Facebook Live, ahí van a poder pasar esta información a otros costarricenses. Necesitamos crear conciencia, que Costa Rica no se nos vaya de las manos. Es fundamental, es importantísimo. Aquí tengo muchos compañeros de magisterio que están aquí. Ustedes son fundamentales en esta lucha. Y me encantaba verlos en las huelgas, cómo eran. Si existan maestros de pie, nunca va a haber un pueblo arrodillado. Yo soy Gregory Carrie Dawson, abogado y periodista. Conozco bastante los países Venezuela, Nicaragua y Cuba. Allá lo que vi fue un gran contraste entre el pueblo cubano, que es muy valiente, que siempre está con una sonrisa, siempre está luchando, pero con unas grandes necesidades en su país, en su propio país. Con la otra cara de Cuba, que es, tal vez por poner un ejemplo ganadero, donde está el turismo, los grandes hoteles, y donde la mayoría de la gente que va a Cuba se limita a estar en ese ambiente y no conoce la realidad cubana. Le puedo decir que en Cuba no conocí lo que era un vaso de leche, un cartón de leche, mantequilla, jalea, cosas básicas que aquí lo tenemos como normal y en cualquier país democrático. Hay una gran escasez, algunos culpan al embargo de Estados Unidos. Lo que pasa es de que esa escasez y esa miseria triste que vive el pueblo cubano tiene ya 60 años de existir, y lo único, han abierto un poco el comercio para el turismo, porque si no, los mismos, toda la población se muere de hambre. La verdad es lamentable decirlo, pero así es. El Estado le dicta a cada persona qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Hay una limitación gravísima de la libertad de prensa. Ahora que hoy es el Día Internacional del Periodista, ahí el Estado le dice a los periodistas qué pueden decir, qué es lo que no pueden decir. Hay una gran censura, igualmente a los maestros, a los profesores, a toda la población en general, hasta los ganaderos. Un ganadero que está criando vacas no puede matar una vaca y para uso personal de su familia, ni para comercio sin autorización del Estado. Lo que hacen algunos es amarran la vaca a la vía del tren y esperan que pase el tren para que la maten, y de ahí se desaparece la vaca y nadie sabe nada. Pero la verdad es una situación triste. Hay también vi que muchos periodistas antes de pasar una nota no pueden pasar la nota libremente, pasan una revisión y ahí le autorizan si lo pueden decir o no. Si hablan algo un poco negativo acerca del gobierno de los Castro, bueno, ahora es Miguel Díaz-Canel, el presidente, que formaron y que impusieron y que pues lo aceptan porque no tienen ninguna otra opción. Hablando con una cantidad de cubanos, en confianza, pude ver de que hay un porcentaje importante que no están de acuerdo con el gobierno, pero no pueden hacer nada porque no quieren ir presos y quieren comprometer a sus familiares. Ahorita
Lo que quería mencionarles es los medios de comunicación están todos en un solo edificio, están en un solo lugar, están los medios de comunicación y ahí están regulados estrictamente por el gobierno, por el Estado. Estuve el 1 de mayo ahí en el desfile, que es una gran fiesta cubana, claro, a favor solamente de los hermanos Castro, de Che Guevara, de todos esos asesinos, los tienen como héroes. Sin embargo, no todos los que están ahí están de acuerdo, porque la persona que no va a un desfile de estos lo ven ya está mal visto, y entonces puede sufrir represalias después de no estar presentes. Esto sobre todo la gente que trabaja en el Estado, la gente que trabaja para el gobierno, bueno, básicamente todo el pueblo cubano, porque todos somos poderes del Estado, y el Estado le dicta a usted, el Estado cree que sabe mejor qué es para usted, sabe mejor decir lo que le conviene y lo que no le conviene, más que la persona misma. Y eso es un grave problema. Aquí en Costa Rica necesitamos despertarnos, y la pregunta que les quiero hacer a todos y cada uno de los que estamos aquí es: ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros para evitar que ese cáncer llegue a Costa Rica? Muchas gracias. Mi amigo don Luis Villegas, para que responda. ¿Ustedes saben cuántos años estuvo don Luis Villegas en prisión por estar en contra del régimen? 19 años. Pero perdón, que hizo actos terroristas en 1974 en La Habana. Diga que no. No, claro que sí. Señor, Pregúntale a Percy Alvarado, que fue un agente que estuvo y usted se le infiltró. Percy Alvarado, usted es un terrorista. Señor, no falte el respeto, que hay señoras también. Sí, yo un izquierdista solo. Claro, si usted hizo bombas en el Hotel Nacional. Trató, intentó él. Señor, dele gracias a Dios de que está aquí, no está en Cuba, porque ya lo hubiera. Primero que está Tijuana. Ustedes ni me conocen ni saben quién yo soy. Así que ustedes no saben de verdad. Así es como actúa, ustedes lo saben. Yo quería decir nada más para el FBI, informes del FBI. que existe una cosa que se llama, y si quieren enterarse exactamente de cómo pegan, búsquenla, se llama la ventana de Overton. Busquen lo que es la ventana de Overton y se van a enterar de cómo es que trabaja el comunismo, cómo es que un gobierno que quiere lograr un propósito, lo logra con la ayuda de muchos medios de comunicación. Entérese, busquen la ventana de Overton. Cuba costarricense y de que les ha descrito a ellos lo que es Cuba. Sí. Formidable, lo felicito. Pero el propósito acá no es hablar de Cuba. De Cuba podemos dar una conferencia completa para explicarle los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos. Todo se lo podemos explicar sobre Cuba en una conferencia que con mucho gusto podría ser patrocinada acá para educar en el tema de Cuba a los costarricenses. Pero el propósito acá era alertarnos sobre el peligro que tiene la llegada de médicos o de maestros, comisarios políticos a este país. Y el peligro, ustedes lo saben, yo les describí el modelo educacional de Cuba. Acá un periodista les ha descrito exactamente, y cuidado, a un periodista extranjero lo tratan con guantes de seda en Cuba porque no quieren que lleve una imagen negativa del régimen hacia el exterior. Así que si usted con el guante de seda que lo trata, que usted lo sabe que es así, usted lo pudo identificar, ya esa es la realidad. Me alegro y lo felicito por ese mensaje tan claro que le da al pueblo costarricense. Cuidado con
Señoras y señores, yo creo que cualquier cosa ha pasado que nos aburrimos en esta noche. Realmente todas y cada una de las intervenciones, nuevamente gracias, ninguna tiene pérdida. Íbamos a aprovechar, habíamos originalmente pensado en hacer un pequeño resumen, una pequeña reflexión sobre las intervenciones de cada uno de ellos, pero creo que por lo rico que ha sido este periodo de intercambio de opiniones, vamos a cerrar con una. ¿Puede estar hermano nicaragüense? Señor. Sí, nada más imaginemos qué puede pasar. Juntando, haciendo una receta con esta propuesta de lo que es el método educativo cubano, con las cosas que están pasando aquí en Costa Rica, con los proyectos de ley que se están pasando por acá, que se están viendo, donde dentro de muy poco, si no nos ponemos vivos, como decía Chesterton, va a ser necesario sacar una espada para afirmar que el pasto es verde. Entonces, acordándonos nuevamente de los periodistas y del Día del Periodista, yo quería compartir con ustedes una declamación que en realidad es una canción que está basada en una canción de unos compositores nicaragüenses, de los hermanos Mejía Godoy, y tiene que ver con esto de poder hablar y de lo que va a pasar en Costa Rica si no nos pellizcamos. Sepa usted, señor mío, que me vanaglorío, de que a su mismo lado me hayan enjaulado. Le dijo el tigre al pálido canario, quien también se encontraba prisionero, soportando ese mísero calvario, ni más ni menos, como el tigre fiero. Sepa usted, señor tigre, y mientras no peligre, celebro que a su lado me hayan enjaulado. Le contestó el canario un poco serio y luego le pregunta: diga, amigo, ¿por qué es que nuestro térrimo enemigo le tienen tan penoso cautiverio? Porque soy sanguinario. Le contestó el canario el temible felino: ¿y sobre usted, vecino, cuál es la seria acusación que pesa, que le tiene sumido en tal quebranto? Y contestó el canario con tristeza: